El Fondo Monetario Internacional estima que hacia el año 2027 la economía dominicana o las finanzas públicas de la República Dominicana se colocarían en un nivel de endeudamiento consolidado, es decir, el sector público consolidado, parecido al nivel que existía en el año 2019-2018. Específicamente, si nos vamos acá a mi entrada, a mi blog sobre ese tema, que para el año 2027 se estaría registrándose un nivel de deuda pública del sector público consolidado de 52,9% del Producto Interno Bruto. Esto, obviamente, es considerablemente menor que la que se tiene hoy día, que sería 56,5% del PIB. Pero en comparación con el nivel del año 2019, estaría muy cercana, ligeramente por debajo del nivel del año 2019 y ligeramente por encima del año 2018. Ahora, ¿por qué se explica esa reducción? Se explica por el crecimiento de la economía, que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 5% cada año en términos reales. También algo importantísimo que lo resalté acá es que el fondo está estimando también una reducción del déficit del sector eléctrico, que en el año 2022 registró un déficit de 1,3% y que este año dice que va a reducirse a 1% del PIB. Oigan bien, el año pasado el déficit del sector eléctrico fue 1,3% del PIB, alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares. Este año dice el fondo que va a ser un 1%. Y a partir de este año dice el fondo, que va a irse reduciendo el déficit del sector eléctrico. Y él lo justifica, el Fondo Monetario Internacional, porque señala que los precios de los combustibles van a ir disminuyendo. Eso en realidad eh, es poco probable que ocurra. O sea, el Fondo Monetario Internacional señala, por ejemplo, que el monto del subsidio al sector eléctrico se reducirá de 1% del PIB en el año 2023 a 0,1% en el año 2027, es decir, 0,9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. La probabilidad de ocurrencia de eso sin que haya un aumento de la capacidad de gestión de las empresas distribuidoras de electricidad o de la tarifa de electricidad, eso es prácticamente cero. O sea, la probabilidad de ocurrencia de ese evento, de que efectivamente disminuya el déficit, como quieren disminuirlo, y así lo estima el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pero yo voy a asumir que sí, y que ese va a ser el nivel al final de deuda que se va a estar registrando. 52,9% del Producto Interno Bruto. O sea, yo voy a suponer que es así, que se va a registrar un nivel de deuda de 52,9% del Producto Interno Bruto en el año 2027. Ahora, dice el gobierno que quiere 40% para el año 2035 y por eso envía la ley de responsabilidad fiscal. El fondo lo ve como algo bueno. Sin embargo, cuando uno hace el análisis, y el propio fondo lo hace, nos damos cuenta de que no es suficiente. O sea, que a pesar de que el fondo resalta la importancia de la ley de responsabilidad fiscal para mejorar el saldo de las finanzas públicas, la realidad es que se va a necesitar una reforma tributaria. Y aquí yo le voy a presentar a ustedes, le voy a presentar lo que son las estimaciones del Fondo Monetario. ¿De qué reforma? Bueno, el Fondo Monetario Internacional establece, primero, que hay que enfrentar el tema de las exenciones. Hay que enfrentar el tema de las exenciones. ¿Para qué? Para poder mejorar el poder recaudatorio del gobierno. Hay que modernizar la administración tributaria, reducir la evasión. La evasión, hay 4 puntos del Producto Interno Bruto por concepto de evasión que se pudiera recaudar. Difícil, sumamente difícil, imposible no. Imposible no. Mejorar la eficiencia, la equidad del sistema tributario, eso es fundamental y debe ser esa reforma tributaria, pues debe permitir esa reforma tributaria alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué medidas debería incluir la reforma tributaria? Apúntenlo bien. Miren, el Fondo Monetario Internacional, esto que les voy a estar ahora comentando, está en el informe del Fondo Monetario Internacional, el artículo 4. Fíjense acá, ahí está lo que son los elementos de esa reforma tributaria que propone el Fondo Monetario Internacional. Yo lo que voy a hacer ahora es decirle a ustedes lo que sería el resumen de esa propuesta de reforma. En primer lugar,
señala que hay que eliminar o reducir las exenciones del ITEVIS, del impuesto a la propiedad y de otros impuestos. Es decir, lo primero es exenciones de ITEVIS. Imagínense ustedes lo que significa eso. Claro que hay que montar rápidamente un esquema de transferencia de recursos para los segmentos más pobres. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a sacar bienes que están exentos de la lista del ITEVIS, eso implica que personas muy pobres y que gastan la mayor parte de sus ingresos en esos tipos de bienes que ahora mismo están exentos, pues tendrían un gravamen que pudiera llegar hasta un 18%. Digo que pudiera llegar hasta 18% porque el hecho de que se pudiera gravar con una menor tasa también. Pero eso hay que analizarlo con más profundidad. Pero de que el fondo está proponiendo una reducción o eliminación de bienes exentos. El otro punto es el impuesto a la propiedad. También él dice, bueno, aquí hay un elemento que se pudiera estar modificando para generar un aumento de los ingresos. Hay otros impuestos que todo lo que esté exento también debería ser tomado en consideración para mejorar las recaudaciones. También revisión de las exenciones tributarias. Hay exenciones, que es lo que se traduce como el gasto tributario, varios puntos del PIB, 4 o 5% del Producto Interno Bruto por años ha representado esas exenciones, y dice el Fondo Monetario Internacional que eso hay que cambiarlo, que ya hay algunas actividades que están prácticamente graduadas, que no necesitan ese tipo de recursos. Hay otras que sencillamente por más incentivo que se le otorgue no van a despegar. Hay otras que le dirá, mira, no se necesita ese tipo de apoyo, por lo tanto vamos a eliminar las exenciones. Y ahí puede haber también recursos importantes que él puede mejorar la capacidad recaudatoria del gobierno. Y también, y esto es importante y se lo voy a enseñar acá, dice el Fondo Monetario Internacional y propone la disminución del límite de renta exenta del impuesto sobre la renta de persona física. Ese es delicado, porque ese es el que deja muchísima gente asalariada fuera del impuesto sobre la renta de persona física. Imagínense que digan, no, ya no va a ser 34, 35 mil pesos al mes, ahora va a ser 20 mil, por ejemplo. Entonces ahí usted le dice, pero eso significa que todo el que está por encima de 20 mil va a estar pagando impuestos sobre la renta y ahora no está pagando. ¿Qué impacto tiene eso sobre el nivel de bienestar, sobre el nivel de ingreso disponible de la población? Entonces, eso también se lo dejo. Pero, ¿qué dice el fondo en términos de recaudaciones? Bueno, yo le voy a enseñar esta tabla. Miren, esta tabla mide lo que es el poder recaudatorio de la reforma tributaria que propone el Fondo Monetario Internacional del país. Con relación a el tema, esto fíjense que ya el 2025, lo que está proponiendo es una reforma que se ejecutaría en el año 2024. O sea, fíjense lo que estamos hablando. 2024 son las elecciones, se ganan las elecciones y justamente ganando las elecciones en transición se comienza a definir cuáles son los elementos de esa reforma tributaria. Y esa reforma tributaria se comenzaría a ejecutar ya a partir de enero del año 2025. Claro, pueden algunos elementos comenzar a ejecutarse desde el mismo 2024, desde el mismo septiembre, por ejemplo. Hay otros que no, hay otros que tienen que comenzar con el año. Y entonces, fíjense acá, con relación a los ingresos en términos del Producto Interno Bruto, dice el Fondo Monetario Internacional que la propuesta de reforma que ellos tienen le da 2 puntos del PIB. Fíjense ahí, 2 puntos del PIB sería la reforma anual, 2 puntos de recaudaciones del Producto Interno Bruto. Recuerden que el PIB son 114 mil millones de dólares. Entonces usted lo multiplica por 2 y le va a dar lo que es el monto de esas recaudaciones esperadas. Ahora, al descomponer este 2%, fíjense acá, este es el Value Added Tax, este es el ITEVI y impuesto al consumo le generaría ingresos por 1.4%, es decir, eliminación o reducción de exenciones y toques que se le van a dar al impuesto al consumo, pues permitiría al ITEVI, a esos impuestos, generar un 1.4 de los 2 que se estarían generando de ingresos adicionales, y el toque que propone el Fondo Monetario Internacional al impuesto sobre la renta de personas físicas le generaría ingresos de 0.6. Es decir, fíjense lo que tendría de ingreso adicional el gobierno, 2% del PIB. Ahora, dice el fondo que habría que también gastar. Fíjense, el fondo dice que habría que utilizar de ese 2 la mitad para gastarlo en un mayor nivel de gasto de infraestructura
que está muy bajito. El nivel de gasto de infraestructura es 2.3%. Eso fue lo que se presupuestó. Oigan bien, cuando Balaguer era 5 y 6% del Producto Interno Bruto. 5 y 6% del Producto Interno Bruto gastaba el doctor Balaguer en inversión pública. Luego eso fue reduciéndose en los gobiernos de Leonel y Danilo, pero 2.3% es un nivel muy bajo. O sea que el presidente Abinader ha tenido las manos amarradas en materia de inversión pública, en términos de recursos disponibles para no aumentar excesivamente el déficit público. Pero además de ese 2.3, lo que se ha estado ejecutando, de acuerdo al último dato que vi, es 1.9% del Producto Interno Bruto. Es decir que hay que mejorar definitivamente los recursos disponibles y la capacidad de ejecución de la inversión pública. Entonces dice el fondo que se debe invertir, de esos dos que se recauden, se debe invertir 0.6 en nueva infraestructura. Y transferencias para compensar, por ejemplo, a los segmentos más pobres, habría que utilizar 0.4. Es decir, que se utilizaría en total uno de los 2 puntos del PIB de recaudación. Es decir, hacer una reforma tributaria para obtener 2, tomar 1 para transferirlo, ya sea en inversión pública o ya sea también en transferencias sociales. Y me quedaría entonces un superávit de 1. Si yo tengo un déficit de 3, eso significaría que ahora voy a tener un déficit de 2. Un déficit de 2, dado el nivel de impuestos, el nivel de gastos por el lado, antes de hablar de impuestos, el nivel de impuestos lo mantengo constante en 14 más 2, 16, y ahora con esos 16 y tener ahora esta posibilidad de yo reducir el déficit de 3 a 2, me permitiría, dado el gasto por intereses, que es de 3% del Producto Interno Bruto, eso me permitiría un superávit primario de 1. Ese superávit primario de 1 al año me va a permitir entonces comenzar a desmontar la deuda. ¿Y qué estima el Fondo Monetario Internacional? Se lo puse acá. Se lo puse en mi blog y le digo que ese incremento de las recaudaciones permitiría una reducción de la deuda pública en 5 puntos del Producto Interno Bruto. 5 puntos del Producto Interno Bruto hacia el año 2030. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y para cuándo sería esa reforma tributaria? De acuerdo a lo que estima el Fondo Monetario Internacional en términos de recaudaciones, que es el año 2025, la reforma se ejecutaría después de que pasen las elecciones. Después que pasen las elecciones, el gobierno que tome la administración pública tendría que ejecutar una reforma tributaria. Y ya ustedes saben lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Estaría ejecutándose una reforma basada en la eliminación o reducción de exenciones del ITEVIS, del impuesto a la propiedad y de otros impuestos, así como también la reducción del límite exento de impuestos sobre la renta de personas físicas y también me imagino otras medidas más, porque al final, si ustedes se ponen a ver, 2% del Producto Interno Bruto es algo relativamente fácil de alcanzar. Cuando digo fácil, es que ya en el pasado ha ocurrido. O sea, el doctor Balaguer, cuando hizo la reforma del año 1992, que fue un complemento de lo que inició en el año 1990, pues recaudó más. Yo creo que pudiera perfectamente recaudar más. Mientras tanto, yo voy a utilizar lo que son estas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 2 puntos de ingresos adicionales de reforma tributaria, 1 punto lo utilizaría el gobierno para gastarlo en infraestructura y en transferencias sociales, quedaría un superávit de 1 punto del Producto Interno Bruto, y esto hacia el año 2030 significa una reducción adicional de la deuda de 5 puntos del PIB. Estaríamos ahí de camino hacia lo que pudiera ser sí la meta para el año 2035 del gobierno de tener un nivel de deuda pública consolidada de 40% del Producto Interno Bruto. Ahí sí, con esa reforma tributaria sí se conseguiría. Lo que habría que preguntarse es si realmente se va a ejecutar la reforma. Yo creo que es necesario. ¿Se va a ejecutar? Ya veremos. Vámonos a la pausa y retornamos muy breve con más Tecnopol.